Hola amigos de Share Gesed, ¿cómo estamos? Soy Eli Zuli y en esta ocasión les quiero relatar un suceso que pasó en la ciudad de Radin, donde vivía el Hafez Haim. En esa ciudad había dos aniim, dos pobres, que toda la vida fueron muy pobres. Uno se llamaba Jacob y otro se llamaba Leib, y decidieron salir de la pobreza. Decidieron robar un banco. Y para eso estuvieron muchos meses buscando la manera, proyectando, viendo cómo iban a hacer para robar ese banco. Hasta que ya tenían toda la estrategia y era que en el momento que robaban el banco salían corriendo, se subían a un tren, iban directamente hacia un poco más lejos, hacia el puerto, y del puerto ya tenían programado a qué hora salía el barco rumbo a Inglaterra, rumbo a Londres, y ahí ya podían estar libres. No existía Scotland Yard para poder identificarlos allá, y entonces era lo más fácil escaparse para esos lugares. Y así lo habían planeado, y exactamente roban un banco a la hora determinada y se llevan la bolsa con el dinero y se van. El dinero lo cargaba Jacob, que era mucho más rápido, Leib, que iba un poco más atrás. Entonces iban corriendo, llegaron hasta que la policía los venía siguiendo en ese momento. Llegan hasta el puerto, se suben al barco, pero se logra subir solamente Jacob, al barco, y mientras el otro que venía atrás, Leib, el barco ya partió y no llegó a subirse al barco Leib, y a él sí lo detuvo la policía, lo llevó a la cárcel y al otro nunca más lo pudieron encontrar, a Jacob. Cuando fueron a contarle este suceso al Hafez Haim, inmediatamente cuando escucha al Hafez Haim, que ya era muy anciano, dice: pobre Jacob, pobre Jacob. Entonces la gente que le estaba contando al Hafez Haim le dice: Rabino, Rab, le vamos a contar de nuevo. Robaron un banco y Jacob se pudo escapar con el dinero. Leib lo agarraron y al final quedó pobre, y ahora no solamente pobre, sino que quedó en la cárcel. El Hafez Haim dijo: pobre Jacob, pobre Jacob. A ver, Rab, le vamos a explicar de nuevo. Jacob se escapó con el dinero y Leib lo agarraron, lo detuvieron y está en la cárcel. Está pobre, y ahora no solamente que quedó, no salió de pobre, sino que se quedó en la cárcel. Y Jacob se fue con el dinero, se escapó. Y el Hafez Haim dijo: pobre Jacob, pobre Jacob. Ya se daban cuenta que no era un error, o no, porque estaba muy anciano. Le preguntaron al Hafez Haim: Rab, ¿qué nos quiere decir? ¿Por qué está diciendo pobre Jacob? Le dijo el Hafez Haim: pobre Jacob, porque hay que saber que la parnasá de la persona está kachub, mi Rosh Hashanah ad Rosh Hashanah. Desde Rosh Hashanah se le fija cuánto dinero va a ganar la persona. Entonces, pobre Jacob, porque ese dinero que se llevó, él ya lo tenía destinado, que lo iba a ganar de la manera permitida. Pobre Jacob, que se lo tuvo que obtener ese dinero de la manera prohibida, porque de todas maneras, al obtenerlo de la manera prohibida, va a tener su din, va a tener su heshbon, va a tener su juicio en el Shamaim. Pero él ese mismo dinero lo podía haber obtenido de manera permitida. Pobre Jacob, que de todas maneras ese dinero le iba a llegar. Lástima de Leib. Leib de todas maneras no iba a recibir nada. De todas maneras en Rosh Hashanah no le estaba destinado nada, y aunque robe 1 o 2 o 10 bancos no va a obtener nada, porque de todas maneras no era lo que le tenían determinado en Rosh Hashanah. Por lo tanto, por el abón, por lo que hizo, terminó en la cárcel. Pero pobre Jacob, que él sí tenía esa oportunidad de obtener ese dinero que ya le estaba determinado para él de manera de manera permitida y no de manera prohibida. Pobre Jacob, que lo tuvo que obtener de esa manera, que al final va a tener que rendir cuentas. Eso es lo que explicó el Hafez Haim. A veces tenemos de manera permitida de hacer las cosas, y cuando uno las hace de manera prohibida, bueno, mira, sí, claro, de todas maneras le llegaba, de todas maneras lo tenía que obtener, pero era de manera permitida. Eso es lo que nos enseña que hay que tener emuná en HaKadosh Baruj Hu, y lo que está destinado para una persona, Katsú, desde Rosh Hashanah hasta Rosh Hashanah, eso es lo que le va a tocar a la persona.
Muchas gracias, soy Eli Zuli, nos vemos en el próximo capítulo y acuérdense siempre que aprender historia no es lo mismo que aprender de la historia. Gracias.